Padre bendito, te doy gracias también por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra. Gracias porque incluso el que la entendamos es un resultado de tu sacrificio, Señor. Te ruego que nos ayudes, por favor, nos ayudes a entenderla, a aplicarla, Señor, y a vivir así. En nombre de Jesús, amén. Como lo dije hace rato, pues hoy celebramos el domingo de resurrección, ¿no? Y el viernes Santo, y el sábado, ¿qué era? Sábado de gloria, ¿no? Bueno, es una tradición. No es una tradición mala, pero es una tradición. Hay un Vía Crucis muy famoso en México, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan cuál es? El de Iztapalapa. El de Iztapalapa. Este fin de semana se celebró la representación número 183. Llevan 183 años haciendo eso. Cada año, pues hay vacaciones, sobre todo escolares, por este motivo, para conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y especialmente este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, generalmente no se trabaja. Algunos comenzando desde el miércoles, otros del jueves, otros solo el viernes y sábado, ¿no? Pero es una tradición. Es una tradición. Y generalmente en todas las tradiciones hay un peligro inminente. ¿Cuál es el peligro, por ejemplo, de que el tema de la muerte y resurrección de Cristo se convierta en una tradición? ¿Cuál sería el peligro inminente? Que se pierda el sentido. Que se pierda el sentido. Miren, todo el mundo, aquí en México mínimo, todo el mundo generalmente sabe que Jesús murió, ¿no? O sea, las televisoras estaban narrando el Vía Crucis de Iztapalapa, ¿no? Por ejemplo. Todo el mundo. Y uno podría decir, bueno, pues se hace para recordar cada año, ¿no? Y está bien, creo que está muy bien, la verdad. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué te enseña eso, no? Si le preguntáramos a las personas de afuera, ¿qué te enseña el Vía Crucis? O esta tradición de recordar en estas fechas, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos contestarían? Generalmente, ustedes saben, ¿qué contestarían? Hay mucha gente que, o sea, sí, hay gente que creo que es como una obra, una representación, pero hay gente, y creo que mucha, que sí piensa que esto le enseña algo. ¿Qué pueden contestar la gente de afuera? Que perdonan nuestros pecados. Ok, que perdonan nuestros pecados. Eso es una de las mayores respuestas. La gente sí sabe que eso fue para el perdón de nuestros pecados. Y entre otras, me he topado, por ejemplo, que nos enseña valores, ¿no? Como el sacrificio personal, ¿no? O nos enseña, por ejemplo, que es un tiempo de reflexión. Y ahí lo deja, no sé para qué, pero es un tiempo de reflexión. A lo que voy con esto es que dentro de una tradición sí se pierde el sentido. Sí se pierde el sentido. Y aunque la gente sí presencia de una manera muy vívida, la verdad, esta cuestión del Vía Crucis, y aunque pueda quedar muy conmovida por la representación, muchas veces o la mayoría de veces no llega a entender el propósito por el cual Jesús murió. O sea, sí, podrás preguntarle muy claramente, oye, ¿por qué murió Cristo? O sea, estás viendo el Vía Crucis y, oye, ¿sabes por qué murió Cristo? Y
quizás la mayor respuesta es correcta por nuestros pecados. Pero aún así no logran entender por qué. ¿Por qué? Y eso es parte de lo que contestaremos hoy. ¿Por qué murió Cristo? Y digo parte porque lo que Jesús hizo en la cruz no fue una sola cosa. Es un paquete de un montón de cosas. Sí, murió por nuestros pecados, pero el propósito es mucho más amplio que solo el perdón de pecados. ¿Sí? Y para esto quiero que me acompañen a Tito. Tito, por favor. Tito 2:14. Tito 2:14. Tito 2:14. ¿Ya estamos ahí? Tito 2:14, ¿ya estamos ahí? Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Bueno, en este pasaje podemos ver 3 cosas por las que Cristo murió. La primera es la redención. La segunda es la santificación. Y la tercera es la obtención de un pueblo. La obtención de un pueblo. Y esos van a ser los 3 puntos. El primer punto va a ser la redención, el segundo punto va a ser la santificación y la tercera va a ser la obtención de ese pueblo. Entonces, y con esos 3 puntos vamos a contestar la pregunta: ¿por qué o para qué murió Cristo? ¿Sale? Entonces, en primer lugar, dice que Él se dio por nosotros, refiriéndose a la muerte. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es una palabra que no usamos mucho, ¿verdad? Perdonar de nuestros pecados. Pareciera que fuera un sinónimo de perdón, ¿sí? Y a veces creo que pues, se puede decir bien que es un sinónimo de perdón, pero tiene un significado más específico todavía. ¿Maldad? Redimir. La palabra redención. Librar, ok. Pagar por un esclavo. Pagar por un esclavo, ok. Excelente. Esta palabra, su significado más básico es y este es de la Real Academia Española: rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Ese es el significado. De nuevo, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. O sea, hay un esclavo y quiere ser libre. Los esclavos, o sea, a veces consideramos que los esclavos son maltratados y encadenados, pero no necesariamente. Los esclavos, su implicación más básica es que son pertenencia de otra persona, ¿sí? Y esa persona puede ser cruel o puede ser muy buena, pero son pertenencia, no son dueños de sí mismos, ¿no? Entonces, el significado es: mediante un pago yo rescato o libero a esa persona. Eso es la redención. Cuando la Biblia diga eso, eso es lo que significa redención. Como les digo, en ese tiempo no usamos mucho esta palabra, aunque sí, en los empeños, ¿no? ¿Cómo se le llama al acto de ir con la papeleta y cambiar, o recoger lo que dejaste empeñado? Desempeñar, pero también se le conoce como redimir. Estoy redimiendo esto, ¿sí? Estoy pagando el precio y lo rescato de acá. Sí. Bueno, es ese punto. Entonces,
Eso se hacía en los tiempos de Jesús. Y ahí había muchos esclavos, o sea, era gran parte de la población, de verdad, una gran parte de la población eran esclavos. Y como les digo, no era que les fuera mal, algunos eran maestros, algunos eran tutores, algunos eran administradores, o sea, pero el punto era que no eran de ellos, pero si querían ser de ellos tenían que juntar dinero o que alguien externo los rescatara, ¿no? O los liberara. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, exactamente, porque dice, Él se dio por nosotros para redimirnos, Pero ¿de qué nos redimió? Aquí, según aquí, de toda iniquidad. La palabra aquí no es pecado. La palabra de aquí es lo que creo que lo vimos el miércoles, ¿no? Anomía. ¿Se acuerdan qué significa anomía? ¿Qué significa? Sin ley. Para rescatarnos de esa vida sin ley de Dios. De ese estilo de vida que es contrario a Dios. ¿Ok? Bien. Te explico cómo lo hizo. Cuando el hombre desobedeció a Dios allá en el huerto del Edén, el pecado tomó el puesto o el lugar de amo. ¿Sí? Y entonces, desde ese entonces, el hombre no puede zafarse de él. El pecado hace que el hombre le obedezca como un tirano, como si el pecado estuviera encima de nosotros diciéndonos todo el tiempo qué hacer. ¿Saben cuál es lo peor? Que ese tirano es un engañador. ¿Alguien lo siente? ¿O alguien lo sentía antes de ser cristiano? Que era como un tirano que estabas pecando y pecando, pero porque acá te obligaban. No, es un engañador, te hace creer que tú lo quieres, te hace sentir que es placentero y todo eso. Es un engañador, el pecado. El pecado también, después de que te usa, te deja vacío. Es un amo malo el pecado. Después, él quiere tu destrucción. Él no te va a dar nada bueno. Es un amo malo, cruel. Y el único pago que él te va a dar por tus servicios, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y tan solo observa lo que pasó con el primer hombre nacido. O sea, Adán y Eva pecaron y a partir de ahí todo el pecado se transmitió genéticamente, por así decirlo. Y observen lo que pasó con el primer hombre nacido. Génesis 4, por favor. Génesis 4. Génesis 4, vamos a leer versículo 6. Génesis 4:6 dice: Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Sí se acuerdan lo que pasó, verdad? ¿Qué pasó? No, todavía no lo mata. ¿Qué pasó? ¿Por qué está enojado Caín? Porque no vieron bien su ofrenda, ¿no? ¿Y de quién es la culpa? ¿De Caín o de Dios? De Caín. Está enojado por algo que él hizo. Dice: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? O sea, tu cara se le veía. Pero fíjense la advertencia de Dios. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, fíjense esto que dice. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Tú debes ser el amo. Pregunta: ¿quién obedeció a Caín? ¿Caín al pecado o el pecado a Caín? ¿Quién obedeció a Caín? ¿Quién resultó ser el amo? El pecado. Se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Cuál fue la advertencia de Dios? Tú debes dominarlo. Y no sucedió. Tan solo 2 capítulos después, Génesis 6:5, Dios dice esto:
el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Quién tiene las riendas del hombre? Pecado. El pecado. Los fariseos en tiempo de Jesús no lo creían. Y Jesús dice esto, Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado o el que practica pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado o practica el pecado es esclavo del pecado. Bien, ese es un hecho, ¿no? El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Pregunta para ustedes: ¿qué significa ser esclavo del pecado? Ahí está el micrófono, por favor. ¿Pueden contestar con micrófono? Dejarte dominar por los instintos del pecado, lo que te daña. Ok, esa es una. Jorge. Ser hijo del diablo. Ok, muy bien. En la práctica, ¿qué significa ser esclavo del pecado? Hacerlo constantemente. Hacerlo constantemente, ¿sí? El pecado es un amo que quiere y quiere y quiere y quiere y quiere que lo hagas. Y te manda todo el tiempo. En la práctica o en la vida lo podemos reconocer así. No puedes zafarte de ese pecado. No puedes. Y lo único que puedes hacer es pecar y practicar el pecado. Y ese pecado no puedes dejarlo. No puedes. Por más que intentas, no puedes. Por más que escuchas aquí que deberías poder, no puedes. Eso es ser esclavo del pecado. Porque ese amo es un amo tirano que no te va a dejar ir. Eso significa ser esclavo del pecado. Significa que no puedes hacer más que obedecerlo, que no tienes opción, porque los esclavos no tienen opción. Cada que el pecado te tienta, tú caes sin remedio. Ahora, no quiero que pienses solo en los pecados groseros. Alguien puede ser esclavo de la mentira. Alguien puede ser esclavo del chisme, o de la pereza, o de malos pensamientos. O también puede significar que te pasas de un pecado a otro. Ya no hago esto, pero tienes otro a la puerta, ¿sí? Simplemente no puedes dejar de practicar el pecado. No significa, esto, fíjense bien, no significa pecar, porque en este cuerpo no podemos dejar de pecar. Significa ser esclavo, significa practicar constantemente el pecado. Constantemente. Hacerlo una y otra vez sin parar. Aunque a lo mejor paras unas semanas, pero después otra vez, no puedes dejarlo. ¿Sí me explico lo que significa la esclavitud del pecado? ¿Sí? Ok. Bien. Pregunta: ¿cómo nos liberamos de ese amo tirano? ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo te liberarías de algo que ni percibes? Solo Cristo Jesús nos puede liberar. Dice Amén. el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Cuando dice: reconozco que la ley de Dios es buena, mas no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero. Eso hago, dice: maldito de mí, ¿quién me podrá liberar? Solo Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Sin Cristo, nadie, ninguno de nosotros podemos liberarnos. Ninguno de nosotros, ninguno. El pecador es al pecado como el pez al agua. ¿El pez siente que está mojado? No. El pecador tampoco siente que es pecador. ¿Lo has notado? A menos que Jesús haga algo. Mira lo que hace. Ahí mismo, ¿están en Juan 8? Juan 8:36. Juan 8:36. Así que
Si el Hijo los hace libres, ustedes serán, y ese es un calificativo demasiado especial, ustedes serán verdaderamente o realmente libres. No superficialmente, no de juego, no por un ratito. Serán verdaderamente o realmente libres. La liberación del pecado no puede ser producida por nosotros. Nadie puede librarse del pecado. Jesús es el que libra mediante ese pago. ¿Se acuerdan de lo que significa la redención, no? ¿Cuál fue el pago que Jesús ofreció? Su vida. En otras palabras, su sangre, ¿sí? Que significa su vida. Entonces, ya vimos lo que significa ser esclavos del pecado. Ahora quiero que pensemos qué significa ser libres del pecado, o librados, o liberados del pecado. ¿Qué significa eso? El dominio. Ser liberados del dominio del pecado. ¿Qué significa ser liberados del dominio del pecado? Que tenemos elección. Que tenemos elección. Muy bien. ¿Qué más significa ser liberados del dominio del pecado? Ya no tenemos por qué obedecerlo. Ya no. ¿Sí? Pásalo. Yo pensé que le ibas a dar a alguien. Ok. Más prácticamente significa que ahora en Cristo, habiendo sido liberado por Cristo al momento en el que creí, el pecado ya no me domina. Ya no tengo por qué obedecer a sus órdenes. Y eso se traduce en que ahora puedo dejar, escúchenme bien, ahora puedo dejar verdaderamente los pecados. Verdaderamente. ¿Sí? No quiere decir que ya no voy a pecar. Quiero decir que ya no lo voy a practicar. ¿Sí? Hay otra dimensión de la redención que de hecho es mucho más conocida que esta, que es que Cristo nos libra de la culpa del pecado. Cristo nos libra de la culpa. Es por esa redención que si alguien nos pregunta, oye, ¿a dónde vas cuando mueras? Un cristiano que dice, pues al cielo. Y después te dicen, sí, muy santito. No es eso. Es porque Cristo pagó la liberación de la culpa. O sea, por ser transgresores de la ley, cada uno de nosotros, ¿qué se merecía? Legalmente, la muerte eterna. Legalmente. Cristo pagó esa liberación. Ese es otro aspecto de la redención. Pero del que estamos hablando aquí en Tito es del que nos libera del poder dominante del pecado. Entonces, si yo te preguntara, ¿para qué vino Cristo a morir? Con lo que acabamos de ver, ¿qué contestarías? Para hacernos libres de la vida eterna. Para hacernos verdaderamente libres del pecado. O sea, para que nos quite ese amo dominante y podamos verdaderamente dejar de pecar, dejar de practicar el pecado. Esa es la primera dimensión que menciona aquí en Tito. La segunda es esta. Lo llamaríamos la santificación. Dice Tito 2:14, Él se dio por nosotros para purificar para sí un pueblo. Purificar para sí un pueblo. Y bueno, la anterior y esta están íntimamente relacionadas. La primera tiene que ver con la liberación del poder del pecado y esta segunda tiene que ver con la limpieza voluntaria y la adaptación a un nuevo amo. ¿Ok? En otras palabras, primero nos libera del poder del pecado y después nos comienza a limpiar, a santificar. ¿A qué nos referimos con santificación? Es una palabra que sí usamos mucho, eso sí. En el ámbito cristiano, pero lo usamos. ¿Qué es la santificación? Es como el proceso de cambio o madurez
Que va aumentando mediante el cristianismo, ¿no? Bueno, en otros contextos, esa es santificación. En el contexto del pecado, ¿qué es la santificación? Dejar de practicarlo. Dejar de practicar el pecado, ir dejándolo, es un proceso, irlo dejando poco a poco el pecado, pero mientras vas dejando poco a poco el pecado, te acercas más y más a hacer lo que Dios manda, ¿sí? Nos alejamos de un lado para ir al otro. Eso es santificación. Cambiamos de reino. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, eso es santificación. Pero, como les decía, tanto la redención como la santificación están íntimamente ligadas. O sea, la redención, que tiene que ver con la liberación del pecado, y la santificación, que tiene que ver con el abandono voluntario del pecado, están íntimamente ligadas. Tanto que podríamos decir esto: si un creyente se dice creyente y no está santificándose, lo más probable es que no sea creyente. ¿Sí me explico? En otras palabras, si yo soy cristiano, o sea, si Cristo me redimió, haciéndome libre del pecado, del poder del pecado, con su sangre, pero no estoy buscando la santidad, o sea, si me liberó, pero no puedo alejarme de ese amo, ¿qué quiere decir? ¿No es una incoherencia? Sería algo absurdo, ¿no? Por eso, todos los teólogos serios dicen que si no hay santificación, posiblemente no ha ocurrido la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente no eras cristiano. Si pasó la primera, seguro está pasando la segunda. No hay de otra, no hay de otra. O en otras palabras, y esa es una de las pruebas más grandes del cristiano. ¿Quieres saber si verdaderamente eres cristiano? No debes buscar la respuesta en el momento, viendo al momento en el que creíste. ¿Dónde debes buscar la respuesta? Cristo Jesús, la palabra de Dios. En tu vida. En tu vida. Ahí debes buscar la respuesta. Si estás activamente desechando tu pecado y luchando contra él, sea cual sea, grande o pequeño, puede ser una muy buena prueba o buena señal de que sí eres cristiano. Pero si sigues batallando con los mismos pecados de siempre y no puedes salir de ahí, o estás pasando de un pecado a otro, entonces puede ser una muy buena prueba o señal de que no eres creyente. Hebreos 12:14 dice esto: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Hay muchos versículos. Este es bueno. Con este versículo y con lo que estamos viendo, ¿no deberíamos tomar muy en serio la santificación? Sí, amén. Demasiado. Por ser es la prueba visible. Es la prueba visible de que alguien es cristiano o no. Al que Cristo salva, también lo santifica. No hay de otra. Es la obra de la cruz. O sea, eso es lo que hizo Cristo en la cruz. No solamente te va a salvar para que tú vivas como quieras. Te salva y te limpia, te va limpiando. Hebreos 12:14. Ahora, hay una diferencia entre salvación y santificación, ¿ok? La salvación es una obra enteramente de Cristo. Tú no participas en eso. Tú no participas. Tú nomás lo recibes, ¿sí? La santificación es una obra en conjunto. Es un trabajo en equipo entre Cristo y tú. ¿Recuerdan la imagen del yugo de Cristo? Póngase mi yugo. ¿Se acuerdan de esa imagen, no? Es un pedazo de madera con dos hoyos donde un buey mete su cabeza y el otro en el otro hoyo, y entonces juntos van arando. Esa es la imagen.
Dice Jesús, tomen mi yugo. O sea, yo estoy de un lado, pónganse en el otro lado. Es un trabajo en conjunto. ¿Y qué dice Jesús? Descansen. Sí descansamos en la santificación, pero no levantamos las patas, ¿sí? Sino que aramos junto a Él. Pero Él se lleva la mayor carga. Pero sí trabajamos. Esa es la santificación. En la santificación, en la salvación, descansamos en Cristo. Él lo hace todo. En la santificación, descansamos en Cristo y trabajamos lo que nos corresponde. Leí una buena ilustración de esto. Es una ilustración de Dios y un granjero. Dios suple todo lo que el granjero necesita. Todo. Tierra, lluvia, semilla, sol, etc. Pero lo que Dios no va a hacer es sembrar la semilla. ¿De quién es ese trabajo? Del granjero, del sembrador, ¿no? Dios no va a hacer los surcos en la tierra. ¿Ok? Pero nos da las herramientas. Las herramientas, nos da la capacidad. Si el granjero no surca la tierra ni siembra la semilla, Dios puede mandar lluvia y alimentar la tierra con el sol, y la tierra no va a producir. ¿Sí? Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, el de Dios ya está hecho. Y eso significa que de todo no va a pasar nada. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no va a pasar nada. Observa este versículo. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Sí, nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Para ser santos y sin mancha, o sea, para sacarnos de ahí y empezar a limpiarnos. ¿Sí? La limpieza o purificación o santificación es parte del plan de Dios para la salvación del hombre. No puedes sacarlo, es parte de. Mira, también vamos a 1 Corintios. Ahí por favor, sí vayan ahí por favor. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. ¿Ya estamos ahí? 1 Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense bien, aquí está lo que quiero que vean, que noten. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Esa santificación, ¿a qué se refiere? A los que han sido santificados. Es un acto pasado, ¿no? ¿A qué se refiere? A este rescate, ¿sí? En el que ya te hice la primera limpieza, ¿no? Después dice, llamados a ser santos. Santificados, llamados a ser santos. ¿Pueden notar la obra conjunta? Sí, Jesús hace algo. Y nosotros también. Nos santificó, eso es pasivo, ¿no? Nosotros no hicimos nada. Él lo hizo. Él lo hace en nosotros. Pero también dice, nos llama a ser santos. Eso es activo y eso es presente. Eso quiere decir que somos responsables de eso. Entonces, con esto en mente, si alguien te pregunta, oye, ¿para qué vino a morir Cristo? ¿Qué le responderías? Para santificarnos. Nunca respondemos eso, ¿eh? Bien, es una buena respuesta. Es una muy buena respuesta. ¿Para qué?
para santificarnos. Pero eso es un lenguaje cristianoide, ¿verdad? Eso lo más lo usamos aquí. ¿Cómo le dirías eso a alguien que no conoce nada de Dios? ¿Cómo le dirías eso? ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué le dirías a alguien que no conoce nada de Dios y que no está relacionado con la palabra santidad? Para limpiarme. ¿Para limpiarte de qué, oye? que te puedas santificar de tu pecado. Ok. Para hacernos realmente libres de pecado. Bueno, sigue siendo un lenguaje cristianoide. No lo entiendo, no lo entenderían los no cristianos porque vendría el pecado, ¿no? Para limpiarte de toda la porquería que uno es, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Cristo murió en la cruz para salvar a pecadores, no solo salvarlos, pero también para santificarlos, o sea, para salvar a pecadores e irlos limpiando del pecado y darles el poder de limpiarse del pecado. Para eso vino. Tú ya tienes dos respuestas y las dos están correctas. O sea, el paquete de la salvación o el paquete de lo que Cristo hizo en la cruz es un paquete grande de muchas cosas. Ya tienes dos respuestas y te voy a dar una tercera. Vamos de nuevo a Tito 2:14, por favor. Tito 2:14. ¿Para qué murió Cristo? Tito 2:14 dice esto: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Para qué murió Cristo? Para comprar un pueblo lleno de celo. Para comprar un pueblo lleno de celo. ¿Qué entiendes por esto? Es una idea grande. ¿Qué entiendes por esto? Murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio para comprar un pueblo para él mismo, lleno de celo. ¿Qué se entiende por esto? Lo mío es mío y de nadie más. ¿Ok? Entonces, esa es parte de la respuesta y es muy buena. ¿Qué más se entiende por esto? Cristo murió para comprar para sí un pueblo lleno de celo. ¿El pueblo es lleno de celo? El pueblo es lleno de celo. Estaba leyendo que la palabra que se utiliza ahí de celo se refiere a deseo también. Que tengamos deseo por hacer las buenas obras. Correcto, muy bien. Esto nos lleva a una de las promesas del nuevo pacto. Jeremías, por favor. Jeremías 32. Jeremías 32. Vamos a leer a partir del versículo 38. Hermanos, ese es un pasaje que debe estar subrayado en sus Biblias, ¿ok? Jeremías 32, del 38 al 41. Si tienen lápiz o pluma, subráyenlo. Es de los pasajes más importantes. Del 38 al 41. ¿Ya estamos ahí? Fíjense cómo comienza. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta pequeña frase o afirmación resume el hecho de lo de Tito 2:14. Compró un pueblo y este pueblo es celoso de él, o este pueblo está lleno de celo por él. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma.
¿Puedes ver aquí la relación íntimamente ferviente entre Dios y su pueblo? Íntimamente ferviente, ardiente. No solo del pueblo hacia Dios, pero ve cómo expresa el ardor de Dios hacia su pueblo. Por un lado, ellos temerán de corazón a Dios, y Dios les dará algo, les dará un corazón para que no se aparten jamás de Él. Y por su parte, Dios nunca se apartará de ellos, poniendo todo su corazón y toda su alma en ello. En otras palabras, podría decirse que es un celo recíproco, mutuo. Dios hacia su pueblo y su pueblo hacia Dios. Esto es tremendo, hermanos. Esto me emociona, me emociona. Mira, el cristiano, el verdaderamente cristiano, es aquel que ha sido comprado por Cristo en la cruz. Y al ser comprado, ha sido rescatado de entre todo el mundo para ser parte de un pueblo especial. ¿No te emociona? Sí, amén. Somos especiales, o sea, nadie puede decir lo contrario. Somos especiales, los verdaderamente cristianos. Y quiero que vean estos pasajes. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Vamos a empezar en el capítulo 7, versículo 6, por favor. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Pueblo suyo. En otras versiones, y bien traducido, podría ser esto: para que sean su tesoro especial. Para que sean su tesoro especial. De entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y dices, wow, wow, wow. Dios escogió un pueblo. Dios no escogió a todos los pueblos. Dios escogió a uno. Capítulo 14, por favor, de Deuteronomio. Capítulo 14, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Posesión exclusiva. Sí, Dios creó el mundo y todo el mundo es de Él. Pero hay un pueblo especial. Hay un pueblo especial. ¿Sientes algo o no? Sí, amén. ¿Qué sientes? A ver, cuéntame, ¿qué sientes? Bonito. Ah, ¿eh? Chiqueados, ok. Que Dios nos ha volteado a ver. Es muy buena esa, que Dios nos ha volteado a ver. Emoción. Sí, emociona, dices, ¿de verdad? Imagínense que esto pudiera ser visible. Imagínense que de repente es bien sabido que Dios escoge en el mundo y estás en tu trabajo y de repente hay una luz y tú estás escogido. ¿Cómo te voltearán a ver todo el mundo? Lo escogió. Bueno, aunque el mundo no lo vea, es una realidad. Dios nos escogió de entre todo el mundo. Piensa en donde te mueves. No hay muchos escogidos. No hay muchos cristianos. Eres especial. También algo que se siente es un peso de algo grande. No es cualquier cosita ser escogido por Dios. No es cualquier cosita ser pueblo de Dios. Se siente algo pesado porque no significa cualquier cosa. Responsabilidad. Sí. Soy de Él. Los que le hemos entregado a nuestra vida
a Dios, al creer en Cristo y su Evangelio, somos de Él. Él nos liberó del poder tirano del pecado y nos compró para sí mismo. O sea, dijo, tú eres mío, tú eres mío. Lo vimos el miércoles, ¿no? ¿Qué tan celoso es Dios de su pueblo? Es celoso. El Dios eterno hizo esto. Y esto es de peso porque tiene muchas implicaciones. Soy de Él y eso requerirá algo de mí. Sí. Eso me cambiará en una posición donde requerirá algo de mí. Acompáñenme a Deuteronomio 26, por favor. Deuteronomio 26. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, lo mismo, ¿no? Que ya vimos, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Claro, ¿por qué no lo haríamos? Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué es lo que requiere esta posición especial? Obedecerlo. Guardar sus mandamientos. Es como si aquí, no está Tony, Jorge. Imagínate que a Jorge lo ponen de presidente del país. ¿Requerirá algo de él? ¿Una responsabilidad mayor de él? Sí. Claro, claro. Tener una imagen. Ser coherente con lo que manda o todo lo que conlleva ser presidente, ser un buen presidente. Es lo que conllevaría, ¿no? Pero no son las exigencias mismas de un ciudadano normal. No, lo mismo, es lo mismo. Y cuando hablamos de que sí, estamos en una posición alta, grande, tiene un peso grande ser pueblo de Dios. Y entonces lo que se nos demanda o requiere es ser coherente con eso, obedecer bien, ¿no? Obedecer sus mandamientos. Y esto, hermanos, es quizás lo más difícil de explicar. Porque cuando hablamos de guardar mandamientos, generalmente nuestro pensamiento y ánimo inmediatamente se estresan y se frustran porque no, ay, qué difícil, ¿no? Sentimos no el peso de la oposición, sino la pesadez de, ay, tengo que guardar los mandamientos, tengo que hacer esto, tengo que comprometerme, tengo que leer todo eso, ¿no? Pero obedecer los mandamientos es mucho más que obedecer los mandamientos. Quiero que me acompañen de nuevo a Jeremías. Vamos a leer otra partecita de Jeremías que habla del nuevo pacto. Y también, si tienen ahí su lápiz, ese es pasaje clave de sus vidas. Jeremías 31, del 31 al 33. ¿Ya estamos ahí? Sí, amén. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pausa. ¿De qué pacto está hablando? Del antiguo pacto. Del antiguo pacto, ¿no? El que instituyó Moisés. Sí. ¿Sí? ¿Qué tenía este pacto que tuvo que haber un nuevo? Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, de nuevo, esta frasecita, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Están notando el peso de esta frase? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el antiguo pacto, el que instituyó Moisés en el monte Sinaí, de los 10 mandamientos, Dios expresó sus 10 mandamientos que tienen que ver con su carácter santo. No sé si lo han notado.
Y más tardó en bajar Moisés del monte donde Dios estaba escribiendo que el pueblo en pecar. Así. El pueblo no se pudo mantener ni en obediencia ni en el pacto. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? Porque no sabían cómo amarlo, no estaban en su corazón. Ellos sabían. Ok. El corazón. El corazón es esencial. La ley es buena. Lo que Dios dijo en los 10 mandamientos es perfecto. El punto es que lo decía a gente con corazones no aptos para los 10 mandamientos. Sí, corazones de piedra. El corazón era de piedra, que significa lleno de pecado, insensible a Dios. Simplemente, fíjense bien esta imagen. Aquí hay un corazón que no quiere obedecer a Dios y la ley está afuera, ¿no? En las tablas de piedra. Sí. Entonces, el hombre o la mujer veían la ley, sabían lo que debían hacer, pero ¿qué decía su corazón? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Por la esclavitud del pecado. Eso es el dominio del pecado sobre el corazón. ¿Y qué es el corazón? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Es el centro de operaciones. Lo que eres en tu corazón va a salir. Es lo que piensas, lo que sientes, lo que decides, lo que haces. Ahí está. ¿Quieres saber cómo es tu corazón? Solo ve tu vida, es todo. Solo ve cómo hablas, ve cómo piensas, ve lo que sientes, todo eso. Ese es tu corazón. Es tu corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios en el nuevo pacto en cuanto al corazón humano? Primero, antes que nada, Ezequiel 36. No lo busquen, pero ya lo hemos leído muchas veces. Primero nos cambia, nos quita el corazón de piedra, pone en su lugar un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Uno que sí sea receptivo. Exactamente, uno que sí sea receptivo. Y eso se nota. Eso se nota. Después, o acto seguido, por así decirlo, en este corazón nuevo, escribe su ley. ¿Qué significa esto, hermano? Esto es una de las más grandes verdades del cristianismo. ¿Qué significa que Dios escribe su ley en nuestros corazones nuevos de carne? ¿Qué significa? Que somos hijos de Dios. En la práctica. Que todos los pensamientos, actos, es conforme a la ley. Amas a Dios y amas hacer su voluntad. Sí, Lo amas, lo haces con todo el corazón, lo haces con celo, lo haces ardientemente, porque está en tu corazón. Eso es lo que significa. Cuando somos esclavos del pecado, nuestro corazón le pertenece y todo lo que pensamos, sentimos, decidimos y hacemos sale de ahí y está de acuerdo a él, ¿no? Y eso lo pudimos ver antes de nuestra conversión, antes de entregarle nuestra vida a Cristo. Eso lo pudimos ver. Pero ahora, al creer en Cristo y por su muerte en la cruz, Cristo nos cambia el corazón, nos da uno nuevo, uno que le pertenece, donde escribe su ley. Y ahora, ¿cómo este cristiano va a tomar la ley de Dios? Con un celo ardiente, Es lo que dice, ¿no? Tito 2:14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. O sea, para comprar un pueblo lleno de celo por las buenas obras, es decir, lleno de celo por hacer su voluntad. Lleno de celo. Pregunta importante, ¿qué significa lleno de celo? ¿Qué significa lleno de celo por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa? exclusividad. Deseo, ¿sí? Exclusividad sería cuando Cristo nos compró, este es mío. Pero de nosotros hacia Él, ¿qué significa celo ardiente por hacer la voluntad? Obediencia. ¿Puedes obedecer sin celo? Sí. Sí se puede obedecer sin celo. Los fariseos eran perfectos para eso.
sí podemos obedecer sin celo. Ese es el problema, que sí podemos obedecer sin celo. Y no es lo que está diciendo aquí. Con gusto, con pasión, con dolor cuando no obedeces. Un deseo ardiente, anhelo de querer más y más de Dios y más ser como Él. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de vida cristiana que generalmente se ve entre los cristianos y este que está mencionado aquí? ¿Cuál es la diferencia? El celo. El celo. ¿De qué otras maneras podrías decir la palabra celo? No celos, que es diferente, celo. ¿De qué otras maneras podrías decir? Deseo, ya dijeron una, deseo. Anhelo, ¿qué más? Exclusividad. Exclusividad, eso más bien es de la palabra celos, ¿no? La exclusividad. Pero celo, porque tiene diferente connotación. Fervor, entusiasmo, definitivamente gozo, diligencia, esmero, entrega, pasión, ardor, cuidado diligente. ¿Y qué sería lo contrario a eso? Indiferencia, desinterés, desobediencia por desinterés, apatía, desidia, tibieza, ¿sí? ¿Qué dices? Amargura. Eso sería como algo secundario, pero sí, va a estar por ahí. Bueno, esto coincide con lo que Dios exactamente no quiere para la vida cristiana. Apatía, negligencia, desidia, indiferencia, desinterés, abandono, tibieza. Porque dice que a los tibios, ¿qué? Claro, porque no es lo que quiere. El punto es, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Cuál sería la tercera respuesta? Para comprar para sí un pueblo lleno de celo por Él. Lleno de celo por Él. Ahí están las tres respuestas, ¿no? De Tito 2:14. Y con esto concluimos. Si alguien te pregunta por qué murió Cristo o para qué murió Cristo, ¿qué contestarías? Con lo que acabas de aprender. Primero, para liberarnos del poder del pecado. ¿Qué significa eso? Ya no tengo por qué obedecerlo. Ahora sí, verdaderamente puedo vivir una vida santa, verdaderamente, lejos del pecado. Lo repito, no quiere decir que no peque, pero ya no me domina. Y es una realidad, hermanos, es una realidad. 2, ¿para qué te salvó Cristo? Para darnos poder, para irnos alejando del pecado más y más y obedeciéndolo más y más. Para eso te salvó Cristo. Y tercera, para tener una relación íntima contigo, para que tú seas de Él y que Él sea de ti. Apasionadamente, para que seamos su pueblo y que su pueblo tenga celo por Él y por su voluntad. Y quizás esta es la pregunta más importante que te pueda hacer hoy. ¿Está sucediendo? ¿Está sucediendo? ¿Estás libre del pecado de tal manera que ya no te obliga a obedecerlo? En otras palabras, hay pecados que practicas aún o andas de un pecado en otro sin dejar realmente ninguno. O también podrías preguntarte esto: ¿estás cada día notoriamente alejándote del pecado y obedeciendo más a Cristo? O sea, ya dejaste de practicar el pecado y te estás cada día santificando más y obedeciendo más. Practicas no el pecado, sino la justicia, la vida recta que Dios quiere, lo estás practicando, ya es una práctica. Y 3, lo que más te define es el celo ardoroso y ferviente por Dios y su voluntad, o más bien una apatía e indiferencia por Él y su voluntad. ¿Qué es lo que más te define? Entonces, ¿por qué vino Cristo? No nos quedemos con la pura salvación, hermanos. La salvación
es un paquete con todo esto. Sí, amén. Y si no está todo esto, quizás no. Piénsalo, hermano. Es importante que pienses en esto y te des cuenta antes de tiempo, porque va a llegar un día, y puede ser mañana, o hoy en la tarde, en donde si no resolviste esto y estás equivocado, lo lamento, hermano, lo lamento, no vas a estar con Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero si es una realidad, dale gracias a nuestro Señor, hermano. Si es una realidad, dale gracias a Dios, porque, ¿sabes qué? No es por ti, no es por ti, sino por Él, por su sacrificio, por haberte rescatado y comprado con el precio de su sangre. Como dice Pablo, por gracia de Dios, soy lo que soy. No soy yo, no soy yo. Y hermano, si es así, si es una realidad en tu vida que esto te define a ti, aparte sigue, continúa, sigue creciendo, porque la santidad no se detiene. Puedes cada día alejarte más y más del pecado, y sigue dependiendo de Él, obteniendo de Él el poder para irte santificando, y que te dé más celo todavía. Si ya eres celoso, más celo todavía, puedes serlo más. Sí, amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este pasaje, gracias por tu salvación, gracias por este día en el que celebramos tu muerte y tu resurrección. Gracias porque no es cualquier cosa. Gracias porque era un plan que tú hiciste con el Padre, con tu Espíritu, para que hace 2000 años tú llegaras, Señor. Gracias, Señor, porque no fue un plan hecho a la carrera, sino que desde la eternidad tú habías planeado esto, Señor. Y desde la eternidad nosotros estamos planeados para ser hijos tuyos, y por nosotros moriste. Ayúdanos a llevar este mensaje a todo el mundo, para que tus hijos salgan de entre la oscuridad hacia la luz, y que puedan entregar sus vidas, y que puedan ser así como lo vemos hoy. Un pueblo que ya no lo domina el pecado, que se santifica cada día más, y que tiene un celo apasionado por ti en todo lo que hace por ti. En nombre de Jesús, amén.